Muy bien, mis queridos teleamigos. Estaba en estos días, leí una homilía del padre Santiago Martín desde España, referida a la visita de Bergoglio a Colombia, que tuvo mucho que ver con el proceso de paz, aparente proceso de paz de La Habana. Y afortunadamente no hablo de la justicia especial para la FARC, pero en este catastrófico país, donde al bien se le dice mal y al mal se le llama bien, y todo el mundo habla de valores y nadie los tiene, y nadie habla de virtudes, que es lo que los cristianos deberían tener. Pero me impresionó mucho la homilía. Yo quiero pedirle al Señor que nos dé la luz del Espíritu Santo para entender muchas cosas, porque me decía un intelectual, después de leer el documento de los 65 profesores universitarios intelectuales que le mandaron a Francisco y que no obtuvieron respuesta, solo le dijeron: no, ustedes no tienen razón, sin argumentos, sin diálogo, nada, ustedes no tienen razón, aduciéndole 7 errores teológicos y 7 atrocidades en relación con la familia y con las cosas que con mucha frecuencia nos va diciendo con mucha sanfazón, con mucha tranquilidad, además que nos estamos acostumbrando. Entonces pidámosle al Señor, pidámosle la luz del Espíritu Santo. Yo quiero leer un poco en este tema tan complejo de Colombia, que se ha convertido realmente en una alcantarilla moral, algo peor, es una cloaca de impureza moral, de mentiras, de trampas, como nos han llevado en estos procesos, en estos últimos 6, 8 años, en que han destrozado y han destruido el país por todas partes, haciendo ya un país que no es viable ni moral, ni económicamente, ni físicamente. Por eso yo entiendo las cosas que están viniendo y entiendo las cosas que están por venir, aunque no las quieran ver, aunque quieran hacer caso omiso y no entender, ¿no? El padre Santiago Martín en España, refiriendo a la visita de Bergoglio a Colombia, explicó la relación entre el perdón y la justicia. Voy a puntualizar algo que es muy importante. En resumen, dijo el sacerdote: el perdón es una cuestión del alma, la justicia es una cuestión de la ley. El perdón es una cuestión del alma, la justicia es una cuestión de la ley. Como católicos, y yo le agrego como cristianos y católicos, debemos perdonar al que nos hace daño, al asesino, al terrorista, lo que no significa que estos no tengan que dar cuenta ante la justicia, porque si no hay justicia, estaríamos favoreciendo el crimen. Si no hay justicia, estamos favoreciendo el crimen, que es lo que nos están invitando a los colombianos a perdonar a los más terribles narcotraficantes, criminales, asesinos, despiadados, crueles del mundo, que durante 50 años han acabado con la vida de millones de personas y han destruido el país por todas partes. Tenemos que perdonarlos, claro, tenemos que perdonarlos, pero y ahora hay que exonerarlos de todo. Ahora podemos nombrar unos jueces, unos tribunales vindicativos para destruir más los enemigos del gobierno, en la vendetta, todos de izquierda, la mayoría de izquierda, enmermelados muchos, otros con contratos, todo lo que estamos haciendo. Colombia se convirtió en un país en donde a un plebiscito se le hace conejo, hace un año, ¿no? Se le retuerce, se le tuerce y mientras perdió el del Brexit en Inglaterra renunció, y perdió el referéndum en Italia y renunció. El de aquí le dio la vuelta y se metió por otro lado, haciendo las trampas jurídicas que solemos hacer. Conejo se llama eso. De manera que cuando se nos invita a perdonar, no se nos está invitando a rechazar la justicia. La justicia es una cuestión de la ley, el perdón es una cuestión del alma, ¿no?
Por el contrario, quienes cometen actos de esa naturaleza deben recibir la sanción que la ley prevé para ellos. De no ser así, estaríamos propiciando que estas personas reincidan en ese tipo de conductas porque saben que ante esta mano no serán sancionados y que sus crímenes quedarán en la total impunidad. O sea, es una invitación al crimen, porque no son sancionados, entonces todos los demás también tienen derechos a pecar, a matar, a hacer toda la serie de atrocidades que están haciendo. En Colombia ha hecho carrera al decir que cuando los que matan son de izquierda, son unos jóvenes idealistas, dice el padre Martín en España. Cuando son de izquierda, son idealistas. Luchan por la libertad y son víctimas de los enemigos de la libertad. Pero si los que matan son de derecha o del centro, son tiranos, asesinos, dictadores y fachos, y deben ser estigmatizados. El embudo para un solo lado. Una grave equivocación, pues no debe ser ni lo uno ni lo otro. Todos los criminales son iguales. De manera que hay que condenar toda violencia, provenga de donde provenga, dice el padre Santiago Martino. En conclusión, como católicos y cristianos, añado yo, tenemos la obligación de perdonar porque necesitamos ser perdonados. Rezamos en el Padre Nuestro, perdónanos de la misma manera en que perdonamos. Pero es fundamental que quienes violan la ley muestren al menos arrepentimiento, pidan perdón a las víctimas y obtengan el castigo que les corresponda. Como cristianos rechazamos la venganza, que es lo que parece que en este país funciona. Lo que no se puede confundir con la justicia, pero podemos estar claros de que siempre tiene que haber justicia para poder llegar a una verdadera paz. Padre Santiago Martín, lo pueden encontrar ustedes en internet, es una homilía sobre la visita de Bergoglio a Colombia, que fue a darle un aval a ese macabro proceso de paz de Santos, y que esta semana asesinaron en una patrulla a unos policías. Entonces el ministro dice, no, son los residuos de la FARC, bueno, unos residuos bien grandes, no sabemos de qué tamaño, siguen asesinando policías y matando gente. Y lo más triste es que oía una noticia de que en un pueblo de Nariño se suicidaron 3 adolescentes en una semana y que en Cali se han duplicado los suicidios de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes semanalmente y que se están ahorcando por todas partes. ¿Qué nos pasa? No, ¿qué nos pasó? ¿Qué ha sucedido? Pues ahora vamos a entrar en ese tema, que es un tema escabroso, es un tema que uno ve, los feminicidios, los atracos a las mujeres, los niños botados en las basuras, los padres, los ancianos abandonados en los hospitales, dan otra dirección, los ancianos botados por las familias, la gente que le roba la casa a la mamá, la vende y pone a la mamá a pagar arriendo. Uno oye todas las atrocidades a todas horas, todos los días. El chiste del día es que un par de abuelitos dijeron, vamos a ver un noticiero en Colombia. Dijo mi hija, pero primero tenemos que arrodillarnos a rezar antes de ver un noticiero. Llegamos a eso. Yo hace 20 o 30 años vengo diciéndoles a dónde íbamos a llegar. ¿Y qué me decían? No, terrorista, negativo, apocalíptico, catastrofista. Bueno, a eso se le suman muchas cosas. Antes de seguir con el tema, me encontré entre las lecturas que me llegan tantas, ya no tengo tanto tiempo como antes para leer. Además me siento cansado, pero me llegan muchas lecturas y me llegó una lectura de una señora irlandesa que profetizaba. Yo les voy a las fechas: sábado 7 de abril del 2012, pidan que mi santo vicario, el Papa Benedicto XVI, permanezca fuerte en medio de la oposición que él ahora enfrenta.
Este es un intento deliberado por aquellos conectados con el falso profeta para crear una nueva iglesia. La Virgen María, el momento en que yo aplaste la serpiente se está acercando, viernes 10 de abril del 2012. Para los creyentes en mi Hijo esto será un tormento, ellos serán tirados entre dos direcciones diferentes por la Iglesia Católica. Una mitad creerá como un deber la necesidad de seguir al falso profeta, el Papa que seguirá a Benedicto XVI, 10 de abril del 2012. La bestia está vestido como un cordero, pero no es mi Padre. Dios Altísimo engañará a los pobres almas, incluyendo a sacerdotes, obispos y cardenales. Esto fue escrito 10 de abril de 2012. Engañará a sacerdotes, obispos y cardenales. Muchos se seguirán y creerán que fue enviado por Dios para gobernar sobre la iglesia en la tierra. Tristemente, muchas almas seguirán sus enseñanzas, las cuales serán insultos para mi Padre. Otros, llenos con el Espíritu Santo y las gracias del discernimiento dados a ellos por sus humildes almas, sabrán instantáneamente que un impostor se sienta en la iglesia de Roma, 10 de abril del 2012. El nuevo falso papa ya está maquinando incluso antes de que él ascienda al trono de la sede de San Pedro. Yo voy a publicar este librito. Me lo entregaron unas personas que vinieron de Barranquilla, el libro de la verdad, el falso profeta, antes de la renuncia de Benedicto XVI. El trono de la sede de San Pedro, denunciar las enseñanzas de mi Hijo después de que él me denunciara a mí, la bendita Madre de Dios, y ridiculizará mi papel de corredentora. Bueno, ya la ha ridiculizado varias veces, el que está ahora, ¿no? La santita esa que se cree más grande que Dios, todo eso que dijo en Fátima, y no nos dimos cuenta. Su amada Madre, la Reina de la Tierra, la Madre de la Salvación. El próximo Papa puede ser electo por miembros dentro de la Iglesia Católica, pero será el falso profeta. Mi amado Papa Benedicto XVI es el último verdadero Papa en esta tierra. Pues lo mismo dijo la Virgen en Garabandal, ¿no? Si le creemos a esas 2.500 apariciones de Garabandal, pues ahí está. Hija mía, están siendo enviados para preparar a los hijos de Dios a aceptar el próximo Papa que viene después de mi amado vicario, el Papa Benedicto XVI. Este Papa puede ser electo por miembros dentro de la Iglesia Católica, pero será el falso profeta. Sus electores son los vestidos con piel de oveja y son miembros del secreto y malvado grupo masónico dirigido por Satán. Así es como Satán quiere destruir mi iglesia. Esto huele como a eso de la mafia de San Galo, ¿no? De que habla el doctor Galá. Jueves 12 de abril de 2012. 12 de abril del 2012, profecía cumplida ya. Quien dicen profeta cumplido, profeta bueno, dice Ezequiel. Corran, hijos, mientras puedan. Denuncien las mentiras que serán presentadas por aquellos que intentan convencer de la autenticidad del falso profeta. Estén seguros de que en la Iglesia Católica, fundada por mí y puesta bajo el mando de mi amado apóstol Pedro, lo que sufrirá lo más grande de los tiempos del fin. Hagan una cruzada de oración para que la fortaleza para defender la fe y contra el falso profeta. Valientes estos 64, 65 intelectuales que le mandaron a Bergoglio ese documento, haciéndole 7 preguntas sobre 7 atrocidades de esas que él dice. No les contestó como siempre, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Punto. ¿No? Entonces, ya saben en dónde estamos, piensen, usen las entendederas, dicen los campesinos de Santander. Miren bien las cosas, obsérvenlas bien. Él dice muchas cosas bonitas, los políticos también dicen muchas cosas bonitas antes de entrar en campaña y después se roban un plebiscito y hacen todas esas vueltas que hacen, todas volteretas que dan, ¿no? Estamos viviendo un momento muy complicado donde al bien se le llama mal, al mal se le llama bien. Se habla mucho de valores y de corrupción. Todos como bandera usan los valores, usan el perdón, usan la reconciliación. Todo eso lo usan, eso es bonito, todo lo que es bonito lo usan de palabra. Y los hechos son contundentes, ¿no? De lo que está sucediendo en Colombia. Cuando yo vi que se suicidaban 3 niños jóvenes en ese pueblo de Nariño, que se ha aterrorizado,
y cómo se duplican los suicidios y se ahorcan los jovencitos en el valle. Vamos a un paréntesis un instante. Uno no pregunta si esto se parece a una alcantarilla, a un relleno sanitario o a un pozo séptico moralmente, pero la política, la moral individual y lo grave es que todos se tapan, nadie tiene conciencia de sí mismo ni de sus acciones, cada uno quiere gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Yo creo que en parte ese es el quid, ese es el asunto más fundamental, más vital. Cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Eso es muy terrible, es una frase de la Virgen de Nazaret, es la exaltación del ego, ¿no? Y sobre la exaltación del ego viene el erotismo. Nos hemos erotizado, nos hemos vuelto una sociedad adúltera, perversa, como la llamaba Jesús, sociedad adúltera y perversa, y nos venimos justificando, ¿no? Conseguimos hacer lo que decía Pablo VI, que el pecado ya no es llamado pecado, y que el pecado del siglo XX es haber negado el pecado, decía Pablo VI, el del XXI, querido mártir blanco Pablo VI, que nos está viendo desde el cielo, el del 21 es mucho peor, porque el pecado ya no es pecado, sino que lo llaman virtud, que los pecados de la carne son menores, son chiquitos, decía Bergoglio, que son pequeñitos, que lo más grave es la envidia, por ejemplo, o la codicia. Uno puede acostarse con la mujer del vecino, pero el pecado es envidiarle el automóvil, eso sí es pecado grave, según Bergoglio, pues eso a mí me asusta mucho. Pero no quieren ver los sacerdotes eso, no lo quieren leer, no lo quieren entender, no lo quieren investigar, ¿no? Yo quisiera sentarme con ellos y con los documentos en la mano. Carlos Rodríguez acaba de escribir otro libro muy bueno sobre ese aspecto y de confrontar las frases contra la palabra de Dios. Ese libro es muy interesante. Claro, como dice tantas cosas bonitas, yo les quiero explicar un poco sobre... hay una cosa de la teología de la liberación que me impacta mucho y hoy volví a leer algo sobre la teología de la liberación, que es la teología que impera hoy en la Iglesia en el campo económico, en el campo moral. La teología de la liberación, Padre Gobi. El mal ejemplo de aquellos pastores que han dejado que el espíritu del mundo se apodere completamente de ellos y que llegue a propagar ideologías políticas y sociales en vez de anunciar a Cristo y al Evangelio. Sí, que llegan a avalar el proceso de paz de santos, prohijado desde el comunismo y prohijado desde La Habana, además cobijado con satanismo, con los babalúes, ¿sí? Los bailes alrededor de la estrella, eso, y el círculo, y las mujeres semidesnudas, todo eso, es Cartagena, Plaza de Bolívar, todo eso. Ideologías políticas y sociales en vez de anunciar a Cristo y el Evangelio, olvidando así el mandato recibido por Él. Vayan al mundo entero, prediquen el Evangelio a toda criatura. De este modo, en estos días se extiende cada día más la deserción por parte de tantos pobres hijos míos. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe sobre la tierra. Eso es Lucas 18. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe sobre la tierra. O sea, la gran apostasía. Satanás está tramando cada vez más abiertamente a la Iglesia. Se ha asociado así a muchos de mis hijos sacerdotes, entregándolos a la falsa ilusión de que el marxismo propone a todos el interés exclusivo por los pobres. Un cristianismo empeñado solamente en la construcción de una sociedad humana más justa. ¿Se acuerdan de la profesora de marxismo de Bergoglio, la psicoanalista que tuvo, que era marxista y que él dijo que era que el marxismo le había robado la bandera al cristianismo? Le muestro a los que me digan, les muestro dónde está eso. Claro,
eso dijo. Ella le enseñó lo del pansexualismo porque él hizo psicoanálisis y su profesor era marxista. Una sociedad humana más justa, una iglesia que se quiere más evangélica y por ende sustraída a su institución jerárquica. Esta verdadera división de mi iglesia, esta verdadera apostasía de parte de muchos de mis hijos sacerdotes, se acentuará hasta convertirse en una violenta y abierta rebelión. La iglesia está interiormente dividida, está amenazada por la pérdida de la verdadera fe. Muchos errores se difunden en su interior. Está hablando del padre Gobi. Causa de esta situación son los pastores que no están unidos al verdadero Papa. Su única preocupación está dirigida exclusivamente a los problemas sociales. Se olvidan que Jesús ha muerto en la cruz y que ha resucitado para obtenerles el gran don de la redención y salvar las almas. Es así como cada vez más es propagada la enseñanza de la teología de la liberación, que es una verdadera traición a Cristo y al Evangelio. Padre Stefano Gobi. Deben amar a mi Hijo Jesús y las almas por amor a Él. ¿Se puede amar al prójimo sin amar a Dios? Pregunta. Hay la tendencia tan falsa y tan extendida aún entre muchos de mis hijos, tratar de amar al prójimo ignorando a Dios. La antropolatría, que fue creando la teología de la liberación, sin hablar de los novísimos, del infierno, del purgatorio, del cielo. Como vi esta semana la fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael patinando a un pobre padrecito para explicar las funciones de los arcángeles. Yo les voy a hablar un poco de los ángeles esta semana y en el programa de sábado y domingo, porque es que cuando les llegan esos temas, como no los estudiaron en la Facultad de Teología, o les negaron la existencia de los ángeles, o dijeron que eran presencias de Dios, cualquier cosa, y sobre todo cuando llegó a San Miguel Arcángel y dijo que luchaba contra el pecado, ¿no? El San Miguel Arcángel no lucha contra el pecado, el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. San Miguel Arcángel lucha contra el demonio, contra Satanás, contra el diablo y sus ángeles, ¿no? El pobre Pablo VI cómo tuvo que sufrir cuando sacó esa catequesis sobre el demonio. Tremendo. Y él es el que tiene al mundo en esas condiciones actuales. Y negarlo. En estos días alguien me decía que qué sería que la CIA y la DEA estuvieron en Cuba investigando con todos los tecnólogos y sabios y PhDs, que era lo que pasaba con esa agresión auditiva contra la Embajada de los Estados Unidos, donde más de 40 funcionarios de los Estados Unidos estaban sordos, que eso era una invasión auditiva, que una agresión auditiva, que qué tecnología estarían usando los cubanos. Pues yo sí les cuento cuál, sí, es muy fácil, la brujería. Fidel Castro era sacerdote palero. Allá donde firmamos los procesos de paz era con sacerdotes paleros. Fidel Castro fue consagrado en Angola como sacerdote palero. Yo tenía las fotografías de la consagración. Ustedes conocen el libro que nosotros facilitamos, algunos que nos lo pidieron, de los brujos de Chávez. Pues eso es lo que deben estar haciendo a esos pobres funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Y la única manera de defenderse de eso es con la oración. Vivir en gracia de Dios, orar, ¿no? Confesarse, comulgar, vivir en gracia de Dios, orar, rechazar las acciones del mal, del maligno, enfrentarlo. Es la única manera. Si no, los van a dejar sordos y mudos y ciegos y muertos y secos y todo eso que ellos hacen, los van a dejar así, ¿no? Eso es, seguramente que es eso. Y ese que mató 50 y pico de personas e hirió 500 personas y tenía 28 fusiles especiales, más de 40 armas allá en Las Vegas, esa cosa tan atroz, tan infame, no es que fuera realmente un psicópata, no, era un psicópata endemoniado. Lo que tienen que averiguar el FBI seguramente es qué clase de prácticas tenía, fuera de los juegos de azar, que también son muy contaminantes en el sentido diabólico, ¿no? Pero también qué clase de prácticas, si estaba en el Feng Shui o en el Reiki
o en la metafísica, o en el pensamiento positivo, o en el control mental, o en el yoga, o en la magia, o en la lectura del té, de las cartas, el eneagrama, el cigarrillo, el tabaco, las 10.000 cosas locas y satánicas en que está involucrada la gente que lo llevan a cometer esa clase de crímenes. El del aborto, por ejemplo. Cada vez que una persona aborta, se le mete un demonio y sale del infierno un demonio de homosexualismo. Eso decía la señora esta que estuvo en el infierno, Gloria Polo. Yo le creo, claro que sí, ¿no? Y la sangre que se derrama en México, de los miles, oigan al padre Rivas, que en estos días empecé a entender más lo de la abominación de la desolación en el lugar santo, oyendo esas charlas maravillosas del padre Rivas en México, así como leo con fruición a este sacerdote en España, que les acabo de leer sobre el proceso de paz en Colombia, el padre Santiago Martín, y el padre Rivas desde México nos cuenta muchas cosas. Nos dice que cuando uno tiene que huir a los montes, no se refiere solamente porque va a haber terremotos o calamidades, que ya hay muchos y va a haber muchos más. Además hubo 3 volcanes nuevos, fuera de los 3 terremotos de México y los 2 huracanes y la devastación de Puerto Rico, que ya es inviable Puerto Rico, ¿no? Claro, ha acompañado los juegos de azar y la prostitución con la brujería, como sucede en Haití, sucede en Cuba, ya son países inviables como Venezuela. También el Monte Sorte, la consagración de Venezuela en el Monte Sorte por Maduro, por Chávez, por todo eso allá con sacrificios humanos, a María Leonza, al Negro Felipe, a José Gregorio Hernández, a todo eso, espiritismo, ¿no? Tabla ouija, cartomancia, todo eso que practican todos los días. Entonces, en Colombia eso sucede siempre. Yo tuve un grupo de personas aquí y perdónenme, pero no tienen el valor de regresar y enfrentar su problema, porque Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo limpia, Jesucristo restaura, Jesucristo rescata, Jesucristo salva. ¿Qué es lo que ya no predican? Ahora hay que darle y llenar la barriga a los niños. Eso es lo más importante, no la salvación eterna. Entonces, investigué 50 personas, algo así, y les pregunté, ¿usted en qué estuvo? ¿No? Yo en metafísica, en control mental. Una se paró y dijo, yo estoy cruzada, las demás y los demás, porque había pocos hombres, más bien mujeres, que son más evas, más curiosas, y se involucran más en ese tipo de cosas. Para hacerle un daño a una persona, le hacen un trabajo, le hacen una brujería, es un pacto, un rito, una consagración, un maleficio, un conjuro, cualquier cosa. Aquí hay barrios enteros en Bogotá donde se contratan a esas personas, van muchos BMs y Audis y Mercedes y llegan allá, las brujitas, para hacerle el daño, para conseguir novia, para destruir a fulano. Y así se está manejando la política, así se está manejando el país. Y por eso uno oye a la gente y la gente le dice, no, yo soy de una familia tan católica. Y le digo, sí, uy, qué cosa. ¿Y ya se leyó un evangelio completo? No. ¿Cuántas horas de televisión ve? ¿Cuántas horas de celular habla o de tablet? ¿Cuántas horas? ¿Se ha leído un evangelio? ¿Lo vive? Es que yo vengo de una familia. No, uno dice, no, estos son para canonizarlos a todos. Y realmente en la práctica nunca hemos sido cristianos, la verdad que no. Hemos sido católicos de misa y olla, como decía el padre Rafael Garcerreros, con Dios bombero para apagar incendios, ¿no? O Dios alcancía para que me dé plática, me dé cositas. Y la salvación eterna, de eso ya no se habla, porque como decía el Papa Benedicto, nuestro Papa Benedicto, el actual pontífice, decía que ahora a los sacerdotes les encanta predicar ya no lo último, sino lo penúltimo, la prosperidad, la felicidad, ¿no? Salir de la pobreza, salir de no sé qué, pero ya no, la eternidad, ¿no? Ni el infierno, ni el cielo, ni el purgatorio, ni el pecado, no, ya eso no se predica. Entonces, claro, las iglesias se llenan con el 10%,
Los católicos en Colombia son el 70% de 50 millones, 32, 35 millones son los católicos y el 12% salieron a la calle a ver a Francisco. Y yo me imagino que miles de jóvenes también deben estar en las filas de los confesionarios, esos miles de jóvenes. Pues no he visto a ninguno. Seguro entonces le dieron a la calle, batieron pañuelos y gritaron, todas esas cosas. ¡Qué bendición, qué bendición! Pero conversiones, convertirse es hacer vida en nuestras vidas, la palabra de Dios. Convertirse en leerla, conocerla y vivirla. Eso es. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Pues yo al fin entendí al padre Rivas. Yo pensaba que cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes, dice la Biblia. Es decir, cuando el anticristo se siente en Roma, porque dice la Virgen de la Salet que Juan Pablo II llama la reina de las profecías, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, dice la Virgen de la Salet. Ahora me van a echar la culpa a mí. A mí me echan la culpa de muchas cosas que dice la Virgen. Dígale a esa señora que no sea terrorista, que no diga esas cosas y que va a caer fuego del cielo. Pues ella sí nos avisa que va a caer fuego del cielo. No el fuego del cielo que pidieron Santiago y Juan que cayera allá en Samaria. No, es fuego del cielo de verdad, porque la purificación del mundo será por una lluvia del fuego. Lo dice la Biblia 7 veces, yo le creo a la Biblia. Y el padre Rivas me abrió los ojos y el conocimiento. Me dijo, no, es que la abominación de la desolación en el lugar santo es que la iglesia es el lugar de Cristo, es el lugar santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y ya la abominación desoladora se apoderó de las escuelas, de los colegios, de las mentes, de los corazones, especialmente de los políticos, de los abogados, de los contratistas, de los contadores, de todo el mundo. El reino de la codicia, el reino del erotismo, el reino de la mentira, el reino de la maldad, y se apoderó. Entonces, si quiere usted conservar la fe, tiene que huir, porque ya no se puede conservar en medio de tanta iniquidad. Crecerá la iniquidad en toda la tierra. Entonces, formar comunidades, como dice la vidente del Escorial Amparo Cuevas, como dice San Nilo, en los últimos días los cristianos deberán formar comunidades y huir a los montes. Eso dice San Nilo, eso dice Amparo Cuevas, eso lo oía un sacerdote hace muchos años que vino del Ecuador. Hay que formar comunidades y huir a los montes. Y el padre Rivas ya nos explica, no es que estemos esperando que el gobierno mundial se establezca y que ya no tengamos tiempo de nada porque viene el colapso económico mundial, la guerra civil en Estados Unidos. Si ese señor de Las Vegas tenía 40 armas, ¿cuántas tendrán los americanos que han comprado tantas armas para una guerra civil que les espera, según las profecías de Christina Gallagher? No me echen a mí la culpa, fue Christina Gallagher y nuestro amigo Agustín de Mi Divino Corazón, que ahora no lo vemos, está medio escondido, también profetizó la guerra civil, en medio de tanta abominación, un crimen como el de Las Vegas, los feminicidios en Colombia, los muertos en Colombia en motocicleta, en automóvil, en todo, por la anarquía, el desorden, el caos y la desobediencia que tenemos de las leyes civiles, y todos sintiéndose tan buenos. Yo soy bueno, yo no peco, yo no robo, no le hago daño a nadie, cuelgo una camándula ahí en el taxi o en la casa o en cualquier parte, tengo la imagen y tengo todas esas cosas, y es una religiosidad pastosa, absurda, no sirve para nada. Pero vamos a pedir, hay que pedir, y uno le pide al Niño Jesús de Praga, al otro al Niño Jesús del 20 de julio, a Santa Marta, al Señor de los Milagros, a la religiosidad que nos queda, a esa religiosidad que nos va quedando, ¿no? Y sí,
Entonces, todos los mafiosos también llevan escapulario y también medallas y bueno, y le piden a la Virgen que cuando dispare le atine bien. Y todo eso, esa religiosidad nos mató. No leemos el Evangelio. San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia, dijo: el que conoce los Evangelios conoce a Cristo, el que no conoce los Evangelios no conoce a Cristo, no es cristiano. Aunque venga de una familia súper católica, llena de santos, ¿no? Que se ha despojado de todo. Yo felicito a mis amigos de la Medalla Milagrosa, esa comunidad hermana de Kennedy, que estuvo en La Guajira, y fueron con ellos 3 de nuestros hermanos de servidores de Belén. Estuvieron en La Guajira y vinieron emocionados, conmocionados. La gente no tiene baños, la gente muere de hambre, los niños se mueren de sed, la gente no come, la gente no se viste, ¿no? Y ellos vinieron a visitarnos hace un mes y se convencieron de que lo poco que nosotros mandamos con esa comunidad hermana de la Medalla Milagrosa, que mandamos a Mocoa y que mandamos a La Guajira mensualmente, es muy poco, pero tratamos de mandar hacer un esfuerzo. Yo me alegro por esta señora de casi 80 años que tuvo ese valor de llegar hasta allá, y 2 o 3 personas de Belén que fueron con ellas. Y qué testimonio tan hermoso. Eso es cristianismo, eso es cristianismo. Y cuando ellos vinieron aquí, descubrieron que ni la comunidad de la Medalla Milagrosa ni nosotros éramos millonarios, ni teníamos casas propias, ni teníamos carros propios, ni teníamos nada, que vivíamos de la fe, de la misericordia de Dios, y que teníamos que vivir la fe, porque la fe sin obras es una fe muerta. Ese cuento de que yo vengo de una super familia, que mi abuelo era un santo, pero vivo con la novia, vivo con el novio, robo, miento, engaño, trampeo, ¿no? O asisto a la bruja, o asisto a que me hagan el maleficio, que me amarren a fulano, que me lo suelten, que me lo desaten. Toda esta brujería que estamos viviendo, que ahora se mueve desde los altos niveles del Estado, ¿no? En Cuba, donde se hizo nuestro proceso, pues de allá viene toda esta ignominia que estamos viviendo en este momento. Seguimos matando policías, asesinando a la gente, extorsionando a la gente. 173 no sé qué extorsiones en Bogotá, porque se roban la moto y el carro y después lo llaman por teléfono y le piden la cuota para devolvérselo. Se han inventado una serie de formas de robar, de extorsionar, de matar, de tumbar, de todo. Hemos perdido los valores. A mí me decía un muchacho que en su universidad, en su curso, en una prestigiosa universidad de las más caras de Colombia, me decía: más de la mitad de mis compañeros homosexuales. Pues cuando yo estuve en la universidad yo no conocí ninguno. Entonces hay una pandemia homosexual, eso debe ser viral, me imagino. No, es que no hemos evangelizado, es que no hemos salido a la calle, es lo que dice el Padre Gobi: nos dedicamos a la teología, a la liberación, y no nos dedicamos al evangelio. En lugar de predicar el evangelio, predicamos una teología inventada por hombres y saturada por una filosofía y una ideología satánica. Marx practicaba cultos satánicos. Por eso la Virgen condena el marxismo aquí. Dejó morir 2 hijos de hambre. Hay un libro de Burghan que se llama Marx y Satán, y ese es el origen de esa ideología, y ese es el origen de la teología de la liberación, que es lo que nos quieren insuflar ahora. Y además hay otra teología, que es la teología de Bullman y Strauss y todos, que niegan las verdades eternas, niegan los ángeles. Yo vi patinar a este pobre cura para explicarle a los ángeles. ¡Ay, Dios mío! ¿No? El día de los arcángeles, de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y cuando uno va a Belén, a los grupos de los lunes y los martes, que ve los alaridos y los bramidos y los chillidos y las revolcadas y las vomitadas, porque están infestados, están contaminados, están untados, están mal, porque han practicado toda clase de brujerías y de cosas satánicas
que el eneagrama, que el yoga, que José Gregorio Hernández, que el pensamiento positivo, que el Feng Shui, que el Reiki, que la magia, y en lugar de buscar al que todo lo puede, al que dijo sin mí nada pueden hacer, que fue Jesús, ¿no? Pero entonces estamos predicando un evangelio distinto del que Jesús nos enseñó y estamos cayendo en Gálatas 1. Si un ángel del cielo o yo mismo les anuncio un evangelio diferente al que yo les he anunciado, sea maldito, sea anatema. Esa profecía que le leí sobre el falso profeta fue pronunciada pero hace muchos años. Y uno se pone a leerla y es literal, es impresionante cómo se está cumpliendo en una forma impresionante, ¿no? 12 de abril del 2012, pues me impresiona. Y se parece mucho a las profecías de mi amiga Nelly Madrigal, que vamos a publicar próximamente, La mística de Medellín, que tenía segundo bachillerato, son exactas, de cómo Colombia se burló del plebiscito, se lo conegió, ¿no? A todos los colombianos se burlaron de ellos, es cosa. Entonces, no sé, vamos a terminar más polarizados y Dios no lo quiera, van a saltar unas 3 o 4 Cataluñas, el mundo está loco, miren en Cataluña, miren lo que está pasando en Irán y en Irak con los pobres kurdos, que les quitaron el Estado, ¿no? Bueno, una parte creerá y otra no creerá. Llenos del Espíritu Santo y de gracias de discernimiento dadas a ellos por sus humildes almas, por un impostor que se siente en la iglesia en Roma. Esto es 10 de abril del 2012, ¿no? Esta señora la aprobó el obispo, después la masonería la enredó, le metieron un montón de mentiras, la enredaron y la aplastaron, como hicieron con el vidente de Peñablanca, cuya profecía es auténtica, donde se convirtieron millares de personas. Solamente en la Iglesia Católica se aparece la Virgen. Hay miles de fotos en Chile de los ángeles de la Virgen, milagros del sol. Solo en la Iglesia Católica se producen esas cosas y eso ni siquiera nos hace reflexionar. Bueno, sí hay algunos científicos que se han convertido, como el profesor Ricardo Castañón, que es PhD en psicofisioneurología, fue candidato a premio Nobel y se convirtió, gracias a Dios. Uno que otro científico se va convirtiendo, pero después la arrogancia intelectual o pseudointelectual, en que se creen dioses, no pueden. Y lo que decía unos exorcismos que hubo en México, desde que entró el aborto en México, pues se han producido muchas calamidades y ese desastroso narcotráfico que está en México, y después de ver yo en el canal que es áulico del gobierno, vi un programa muy interesante sobre un narco que confesó todas las atrocidades que están pasando con el narcotráfico en Colombia, el tráfico de droga más impresionante del mundo, cómo sobornan de arriba a abajo a todo el mundo, cómo trafican, cómo movilizan todos esos millones, miles de kilos de droga por el mundo entero. Y me vi eso en un canal muy reconocido, que es muy reconocido por ser adicto al gobierno o defensor del gobierno, mercenario, yo no sé qué es lo que es el canal, pero a veces tiene cosas buenas, ¿no? Y hay que hacer como San Pablo, examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Y me quedé asustado de que Colombia sigue siendo el adalid de esa infamia de intoxicar al mundo entero, lo que provoca más crímenes, más disolución de los hogares, más enfermedades, más trastornos mentales. La droga, ese invento de Satanás. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Hay una relación de causalidad entre el pecado. A mí me decía una santa mujer, una monja, todavía quedan en los conventos algunas monjitas muy santas, me decía
La naturaleza está rechazando al hombre, me decía. Ella me decía. Y a nosotros nos va a caer esa roya también, de lo de México, y algo peor. Yo no creo, por ejemplo, en todas las profecías, en todos los videntes, en todas las cosas. Últimamente he descubierto cosas que no son creíbles en el discípulo. Creo que hay mucha gente que profetiza por su propia cosecha. A veces aciertan, a veces no aciertan. Pero lo que sí dicen las profecías es que hay que orar y seguir orando. Y pedirle a Dios que nos dé misericordia y que tenga misericordia de nosotros, porque ya son muy pocas las almas reparadoras, ¿no? El rosario, que hay que rezarlo con mucha insistencia, arrepentirse, convertirse, leer el Evangelio y vivirlo, no basta leerlo. Los teólogos se lo saben de memoria y no lo viven, la mayoría. Leerlo y vivirlo, ¿no? Y pedirle a Dios misericordia. Sobre Colombia se ciernen nubes muy oscuras y tragedias muy grandes. Nelly en su libro de profecías dice: Colombia será despedazado, será roto pedazo a pedazo. Nelly Madrigal. Señor Jesús, yo quiero pedirte humildemente, por el poder de tus llagas, por el Inmaculado Corazón de María, por las lágrimas de María, quiero pedirte una misericordia muy grande para este país. Quiero pedirte por los sacerdotes, por mi párroco, por el obispo, por todos los sacerdotes, para que la luz del Espíritu Santo nos llegue a todos, Señor. Que la verdad se esclarezca, Señor, que haya claridad. Quiero pedirte por los que son perseguidos, porque también hay muchos sacerdotes buenos y perseguidos, Señor. Que al bien no se le siga llamando mal y al mal no se le siga llamando bien. Que los cristianos no tenemos valores sino virtudes, que volvamos a la virtud, al amor, Señor, a la paz, que seamos misericordiosos, que aprendamos a dar la vida por el otro, que aprendamos a meternos en los zapatos del otro. Te doy gracias por estos hermanitos de La Guajira que nos dan la oportunidad de servirles, de colaborarles con algunas cosas, Señor. Bendito sea, Señor, porque nos amas. Bendito sea, Señor, porque nos liberas. Bendito sea, Señor, porque nos sanas, porque no has perdido tu poder y tu gracia, Señor. Encomendamos a Colombia al Inmaculado Corazón de María y la consagramos, Señor. Consagramos a Colombia y todos nosotros, nuestras familias, y pedimos que seamos sinceros y auténticos, Señor, coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a Colombia, Señor. Bendice la patria, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos, Señor, por todos, por todas las gentes, Señor. Bendito seas. Todos tienen, bendito seas, Señor. No permitas que ninguno de nosotros se pierda, Señor. Bendice a Colombia, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, santo, justo, infinito, misericordioso, poderoso, Señor. Bendito sea, Señor. Mengua, Señor, disminuye todo esto que viene sobre Colombia, Señor. Nuevamente sobre México, sobre Chile, Señor. Sobre estos países, sobre Los Ángeles, sobre San Andrés, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, justo, piadoso, misericordioso, Señor. Bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo. Danos tu paz, danos tu luz, danos claridad en el pensamiento, que podamos ser objetivos y realistas, Señor. Que podamos ver las cosas, Señor, analizarlas, entenderlas, Señor. Gracias, Señor, por todos estos profetas que nos has mandado en estos tiempos y nos has invitado, Señor, en el amor y en la paz. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.
nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Paz y bien. Amén.